La palabra México, cuya pronunciación correcta debería de ser México, proviene del idioma náhuatl y se reconocen hasta 3 significados de la misma. El primero y más difundido se deriva de los vocablos mestli, que significa luna, sitli, que se traduce como ombligo o centro, y co, lugar. En este sentido, se traduce como en el ombligo de la luna o, dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. En esta última interpretación se asocia a la ubicación que en su momento tuvo la gran ciudad de Tenochtitlan en medio de los lagos que la rodeaban y que, según se cree por su ubicación y forma geográfica, asemejaba a la figura de un conejo, tal y como mitológicamente se reconocen a las manchas lunares. Otra versión dice que el vocablo se deriva de Mexitli, cuya traducción es confusa dadas las diversas interpretaciones, pero se cree que era el nombre que se le atribuía al dios Huitzilopochtli, o bien que era el nombre del sacerdote guía de los aztecas a su salida de Aztlán. Finalmente, una última acepción se compone de las raíces metl, maguey, así como las ya nombradas Sitli y el ocatívoco, por lo que su traducción aproximada sería en el ombligo o centro del maguey. En cada interpretación podemos encontrar elementos que, desde tiempos antiguos, se reconocen con una fuerte carga nacionalista, tal y como lo son el maguey, planta que se consideró sagrada y que dotó de productos derivados como las fibras textiles o los productos fermentados, además de aparecer en diversas representaciones simbólicas y religiosas, y a la fecha dota de identidad a nuestra nación. También nos podemos remitir al mito del conejo en la luna, que cuenta la historia de cómo el dios Quetzalcóatl premia la bondad de un conejo que se ofreció para ser comido por él cuando en su peregrinar por el Anáhuac la deidad perece al cansancio y el hambre, de modo que agradeciendo el gesto de bondad pero rechazando el ofrecimiento, la serpiente emplumada decide tomar al animal y alzarlo para ver de cerca las estrellas que cada noche contemplaba desde la tierra. Y al estar tan cerca de la luna, su reflejo quedó impreso en la cara iluminada del astro. En el mundo antiguo, los anahuacas daban una importancia enorme a la educación e identificación de los individuos hacia su comunidad, por lo que generalmente los habitantes aprendían sobre los diferentes oficios, formación cívica y religiosa, los valores y comportamientos socialmente permitidos y también sobre el tema militar. Un ejemplo de ello fue la Gran Tenochtitlan, donde existían 2 tipos de escuelas: Calmecac, sitio a donde acudía la clase noble, y el Tepochcali para la clase media. En ambas instituciones, uno de los objetivos principales era el de transmitir y exaltar las tradiciones, sus ritos y cultura, y de manera importante el sentido de preservación de su comunidad, puesto que para ellos la supervivencia y subsistencia de su cultura partía del desarrollado concepto comunal y no del individualismo. Los antiguos mayas, por su parte, basándose en las enseñanzas del libro sagrado de Popol Vuh, también perpetuaron su identidad cultural mediante la escritura jeroglífica, los ritos y costumbres ancestrales y, por supuesto, en sus conocimientos astronómicos y matemáticos. Los pueblos nativos, como vemos, tenían ante todo un sentido de pertenencia e identidad hacia sus comunidades y sus miembros, y buscaban la preservación de las mismas, de modo que las tradiciones, ritos y una gran parte de esa cultura prehispánica lograron sobrevivir a los 300 años de invasión y exterminio, y hoy en día representan las raíces de un país que surgió muchos siglos después de los periodos de esplendor de estas culturas milenarias, fusionándose en una nación que hoy en día denominamos como Estados Unidos mexicanos o México. Para la realización del presente trabajo, tuve a bien preguntar a un grupo aleatorio y variado de personas que van desde los comerciantes y trabajadores informales hasta los profesionistas con posgrados, desde los establecidos en grandes urbes del país hasta pequeñas localidades autónomas e incluso residiendo fuera en el extranjero. A continuación presento la información recabada. Lo interesante de la muestra que tomo para la realización de este ensayo es que existe una diversidad tanto por entidades de origen y por lo tanto de prácticas, de entornos y de cultura social, por lo que la interpretación toma una enriquecedora experiencia que no se limita a un núcleo particular. La categorización ordenada según las respuestas recibidas es la siguiente: tradiciones y cultura. Una de las referencias a las que más se hace alusión es sobre las tradiciones y la cultura mexicanas, resaltando la parte gastronómica y la música típica de cada región. De igual forma, al hablar de tradiciones sobresalen el Día de Muertos y el chantolo,
La primera de ellas es posiblemente la tradición mexicana más difundida y conocida hacia el exterior, pero cabe recalcar que existen variaciones significativas respecto a los ritos, simbolismos y elementos que la componen. Un ejemplo de ello sería el Xanalpixán en Yucatán o el Chantolo en la región de la Huasteca. Una de mis entrevistadas me compartió que su familia es originaria de la Huasteca hidalguense, algunos de ellos hablantes de la lengua náhuatl y otros más de otomí. Así que para ellos el Chantolo es una celebración muy arraigada y que, contrario a la creencia, las conmemoraciones no terminan el día 2 de noviembre, sino que se extienden hasta los últimos días del mes. Pero nuestras tradiciones no se reducen solo al Día de Muertos, pues cada estado y cada región poseen sus propios elementos distintivos, así como sus ritos comunitarios y de familia. Tan solo en el estado de Oaxaca encontramos una diversidad multiétnica que asciende a 570 municipios divididos en las 8 regiones, de donde podemos distinguir a la Guelaguetza, la celebración que año con año une a los diferentes grupos étnicos y que tiene un origen precolombino proveniente de la civilización zapoteca, vigente en la actualidad, pero con una carga sincretista mezclando la devoción católica con la adoración a Centeotl, la dios del maíz. Cada mes de julio se combina el folclore, la danza y la principal razón de ser del festival, compartir lo que la tierra les da. Respecto a la comida, como bien se ha comentado en el presente trabajo, tenemos una fuerte base alimenticia en el maíz y sus derivados, así como con el cacao, el chile y el frijol. En el año 2010, la gastronomía mexicana fue incluida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, partiendo de la cocina tradicional michoacana. Tal distinción obedece a una tradición ancestral y comunitaria, así como a la evolución adaptativa, pero conservando los elementos primordiales de ella. De igual forma, la música regional mexicana es un distintivo a nivel internacional y si bien el término se introdujo a finales del siglo XX, las categorías y géneros que la integran son bien conocidos por nosotros, pues van desde los antiguos boleros, el mariachi, los sones, la música de banda, el norteño, la jarana o el tamborazo, hasta los que han tenido repunte en los últimos años, como lo es el duranguense, la tecnobanda o el Tex-Mex. Para los más jóvenes les es difícil ahondar de manera explícita a qué conceptos particulares se refieren. Sin embargo, recurren a usar como ejemplo de su cultura y tradiciones a lo que se aprende desde las diversas comunidades e instituciones sociales a las que pertenecen, como la familia o su grupo escolar. Y siendo esta la célula de la sociedad, nuestro deber es preservar nuestra identidad involucrando a estos miembros en las actividades que resalten nuestros rasgos comunitarios y la importancia de reconocer y admirar su cultura, así como respetar las manifestaciones de otros grupos sociales, mostrando tolerancia y reconocimiento a la diversidad. Pues es esta la base para preservar los valores que nos permitan vivir en una democracia participativa e integradora, así como el punto de donde se ha de partir para derrumbar los prejuicios, estigmas y malas costumbres que rodean las sociedades modernas. La idiosincrasia. De manera recurrente, los entrevistados hacen referencia una y otra vez al orgullo que sienten por ser mexicanos, derivado en diversas características de la personalidad que tratan de explicar ese rasgo difícil de encasillar en un solo elemento. Se habla de la alegría y picardía, de la solidaridad y amabilidad de la gente, de la filantropía que se hace presente en todo momento, en las catástrofes naturales, en las fiestas, en la calidez a los visitantes, incluidos los que año con año regresan de la otra vida. Elementos prehispánicos. De manera generalizada se hace referencia a nuestras raíces aztecas, incluso en el extranjero es con esta civilización como se identifica nuestro país, así como a los incas con Perú. Sin embargo, es imprescindible recordar que los grupos aztecas, si bien se expandieron por buena parte de nuestro país, también hace lugar a otros grupos étnicos, con una amplísima diversidad en conocimientos, prácticas, organización e idioma. Nosotros, por ejemplo, ubicados en la zona que hacía parte de Aridoamérica, podemos identificarnos también como chichimecas o al norte como apaches, yaquis o rarámuris. Sin duda alguna, nuestras raíces étnicas son variadas y si bien durante algún periodo fue factible agrupar a todo pueblo indígena dentro de un mismo discurso, son precisamente esas diferencias las que han desembocado en un fuerte distanciamiento del discurso oficial a la realidad tangible. Símbolos patrios.
Finalmente, y de manera general, se hace referencia a nuestros símbolos patrios, mismos que tienen su origen en la fundación de México Tenochtitlan, pues según la leyenda, los mexicas fundan su ciudad capital al encontrar una águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente, señal dada por el mismo dios Huitzilopochtli a las tribus aztecas para fundar el nuevo Aztlán. Nuestro lábaro patrio fue adoptado durante la Guerra de Independencia, a fin de representar el bando libertador y como insignia del mismo, utilizando desde entonces los 3 colores que, posterior a la secularización del país, tienen los siguientes significados: verde, esperanza; blanco, unidad; y rojo, la sangre de los héroes nacionales. Y finalmente nuestro himno nacional, escrito por Francisco González Bocanegra, con música de Jaime Nuno, y que al igual que los otros 2 símbolos patrios, su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación y desde el año 2005 puede ser traducido a diversas lenguas indígenas bajo el visto bueno del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y autorizado por la misma Secretaría. Para finalizar con la categorización e interpretación de las respuestas, me parece pertinente rescatar 3 de ellas que me parecen por demás interesantes. La primera va ligada a las tradiciones y culturas ancestrales, el valor de elementos simbólicos y personalísimos de nuestra cultura mexicana, como lo son el chamanismo, los teocalis, casas de dioses, pues cabe destacar que, por ejemplo, de esta categoría encontramos la Gran Pirámide de Cholula, actualmente sepultada bajo la construcción de un templo en la cima de ella, o de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, catalogada como una de las maravillas modernas. De igual forma, mi entrevistador resalta la importancia de productos nativos como el jitomate, base de la cocina italiana, o el cacao, tan popularizado en Suiza, o el reconocimiento de las cactáceas, coníferas y demás especies endémicas. Segunda respuesta trascendental hace referencia a un dicho popularizado por la intérprete de música regional mexicana Chabela Vargas, que pese a haber nacido en Costa Rica, siempre llevó su mexicanidad como distintivo personal. Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Por lo que, menciona mi entrevistado, este es un rasgo personalísimo que no se puede delimitar a un acta de nacimiento. Finalmente, en el mismo orden, la última respuesta también aborda una perspectiva filosófica, al aseverar que cada cual le da una interpretación y valor tal como se hace con una afinidad o ideología. En conclusión, no hay un decálogo para decirse mexicano, pues si bien existen arquetipos, simbolismos, características genéricas o incluso determinada forma de expresarse, la mexicanidad es un rasgo que va más allá de lo meramente conceptual. Es una forma de vivir, de identificarse, de actuar, y no todo es color de rosa. ¿Cuántos no hemos escuchado decir que existe la mentalidad del cangrejo, o que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, o que nadie es profeta en su tierra? Hay muchos ejemplos que nos hablan de una idiosincrasia sui generis, surrealista, diversa y a veces inentendible. Sin embargo, hay rasgos que igual al radicado en Tijuana como al indígena chapaneco le han de hacer sentir identificación con su patria, ya sean los tacos, los mariachis, los sones, un águila real surcando el cielo, un caballito de tequila o el chile en cualquier comida, un elote como antojito o la firme creencia de una visita del inframundo en días de otoño. No es mentira que en tiempos actuales, con los caciques modernos, nuestra unidad y la polarización en nuestra sociedad está en una crisis como en tiempos pasados, que los ideales de unos cuantos han repercutido en un proyecto de nación que perpetúa ocios y vicios dañinos para una sociedad plural y democrática. Pero es cierto también que jamás se ha dialogado ni creado un verdadero proyecto de nación. Los historiadores dividen lo que hoy es la República Mexicana en 2 grandes zonas geográficas. Mesoamérica, que abarca desde el actual Bajío y se extendía hasta Centroamérica, distinguiéndose por su diversidad natural y por la variedad de pueblos y grupos étnicos debidamente establecidos, y Aridoamérica, abarcando toda la zona norte del país junto a algunos estados del sur de Estados Unidos, con zonas secas y poco aptas para la agricultura y temperaturas extremas, y cuyos habitantes eran más bien nómadas que vivían de la recolección, por lo que hubo pocos asentamientos o grandes ciudades y un menor aporte cultural, y aunque había una amplia diversidad entre ellos, de manera general se les denominó como chichimecas, sin que llegaran a ser un grupo étnico homogéneo. En ambas zonas territoriales, como quedó establecido, se desarrollaron diversas culturas en diferentes periodos de tiempo, con marcadas diferencias y aportes e incluso con diversas lenguas o variaciones entre ellas, pero también contaron con ciertas similitudes entre sí,
lo que nos da testimonio del comercio e intercambio cultural entre ellas, muchas de las cuales, al tener cierta resonancia lingüística y cultural, se considera que fueron también descendientes aztecas, es decir, de las tribus primigenias salidas de Aztlán, que decidieron asentarse en el peregrinar a la nueva tierra. A la llegada de los españoles y la caída de México Tenochtitlan, muchos pueblos fueron sometidos, mientras otros se mantuvieron en resistencia o bien jamás fueron conquistados, como es el caso de los apaches del norte de México, por lo que pese a la destrucción masiva, es posible encontrar vestigios y relatos que cuentan cómo era la vida en tiempos antiguos de todas estas civilizaciones originarias, desde la llamada cultura madre, la olmeca, hasta la caída del Imperio Mexica, dando origen así a la conquista del territorio de México, es decir, de los mexicas. Es entonces que podemos empezar a entender cómo la denominación viene partiendo de un hecho histórico, que si bien afectó a una porción de grupos indígenas y pueblos originarios, dada la trascendencia de dicha cultura y su influencia y dominio de muchos de los pueblos localizados en el altiplano, deriva en su identificación histórica, aun cuando, por ejemplo, el Imperio Maya cayó un par de décadas después. Durante el periodo virreinal, la Nueva España se extendió desde los actuales territorios correspondientes a Estados Unidos, llegando hasta la actual Costa Rica, así como algunas islas de las Antillas, dividiéndose esta a su vez en reinos, capitanías y obispados, y de donde derivan muchos de los nombres de los actuales pueblos y ciudades, ya sea respetando el nombre de origen dado por los pobladores o bien tomando el que les fue impuesto por la corona. Todos estos pueblos entonces, más allá de su independencia histórica entre sí, formaron parte del gran imperio español, adoptando muchas costumbres y tradiciones que formaron parte del proceso de transculturación que abarcó todos los ámbitos posibles, desde lo político hasta la vida religiosa, pues como recordamos, las civilizaciones precolombinas eran politeístas y con variedad de ritos y tradiciones, sobre todo de carácter religioso y social. El nacimiento de la nueva etnia, es decir, de la mezcla racial entre europeos y americanos, dio origen a la llamada raza de bronce, que es el adjetivo utilizado comúnmente para denominar al linaje derivado de tal fusión y que actualmente se utiliza para denominar a los mexicanos. A nuestros ancestros indígenas les debemos la invención y domesticación de un grano esencial para la humanidad, el maíz, mismo que fue base de la alimentación de nuestras culturas y permitió que se establecieran como grupos sedentarios, sobre todo, como ya se mencionó, en Mesoamérica. Esta es la razón de que la leyenda mesoamericana remite el descubrimiento de este cereal al dios Quetzalcóatl, quien deseoso de dar a los hombres, que denominó su creación más preciada, esta semilla, logra descubrir el sitio donde sigilosamente estaba oculto debajo de las montañas. Hoy en día, nuestra gastronomía está en buena medida sostenida por diversos derivados del maíz, como lo son las tortillas, los elotes e incluso productos fermentados como el tejuino, el pozol o el posh. Y sería imposible hablar de nuestra identidad no sin antes mencionar esta planta. De igual forma, según la mitología y cosmovisión azteca, la actual raza humana somos los hijos del quinto sol, que habremos de perecer igual que las 4 generaciones anteriores, y de estos mitos también se derivan algunas deidades menores que comúnmente podemos reconocer dada la trascendencia de cada una de ellas, y que en algunos casos pudieron ser asociados mediante el proceso de sincretismo que sacudió a nuestros ancestros, y que hoy en día podemos recordar gracias al rescate histórico de muchos de estos simbolismos, monolitos y relatos tradicionales. Tal caso es el de los señores del Mictlán, que hoy en día son cada vez más reconocidos dada la tradición prehispánica del Día de Muertos, o como es el caso del Chantolo. Todos estos simbolismos originarios de los antiguos habitantes de nuestra nación parecen ser las raíces de todo el universo cultural que sostiene la identidad mexicana, misma que, siglos después del esplendor de estas civilizaciones antiguas, se convirtió en la base fundamental sobre la cual se erigió un proyecto de nación, nacido de la necesidad misma de los caudillos de la independencia, de transformar y comenzar a forjar las bases de una identidad propia que pudiera separar lo impuesto por la invasión hispana y empezar a dignificar y enaltecer lo originario.
Ya los primeros mestizos, derivado de la segregación clasista que sufrían, daban señales de tener un mayor arraigo a esta tierra. Un ejemplo de ello es Francisco Javier Clavijero, novohispano que desde el exilio relató sobre los pueblos indígenas, a quienes se había expuesto en Europa como si fuesen salvajes e incultos, por lo que el jesuita se encargó de difundir los conocimientos y costumbres de los nativos que conoció y muy de cerca y hasta aprendió diversos dialectos. Ahora bien, mucho nos hemos extendido en hablar de la cultura precolombina. Sin embargo, México solo existe después de la independencia, con todo lo que 300 años de invasión y ocupación extranjera significan. Es decir, todo aquello que, con la llegada de los españoles, inmigrantes y esclavos de otras latitudes, se fusionó, se estableció y se arraigó, por buenas o por malas, a nuestra población y nuestras costumbres. Como bien vimos a lo largo de este módulo 6, los liberales buscaron a toda costa establecer un proyecto de nación basado en principios prehispánicos, pero aprovechando y reconociendo las bondades y ventajas de una transculturación que consigo trajo también las ideas revolucionarias y las corrientes filosóficas que abonaron en la construcción del fuerte que defendió a nuestro país de las futuras invasiones del siglo XIX, así como las guerras civiles del XX. La transición de un Estado oligárquico a uno más justo fue paulatina, con diversidad de instituciones y marcos legales, así como transformaciones sociales y de pensamiento, tratando de arraigar una idea uniforme de lo que significaba ser mexicano, partiendo desde lo antropológico hasta lo cívico, lo moral e incluso lo religioso. En uno de sus libros, Carlos Monsiváis narra una serie de lo que él llama rituales, que no son más que las alegorías que describe el día a día del chilango. Entre sus crónicas distingue unas cuantas categorías que pareciesen ser, al menos algunas de ellas, un común denominador al hablar de todo originario de esta patria: guadalupano, fiestero y futbolero. Si acaso, al igual que Octavio Paz, pareciese señalar también la suerte de complejo de inferioridad que quizás por la misma sociedad oligárquica dominante durante mucho tiempo pareció establecerse bien profundo en la idiosincrasia local. Sin embargo, sería un error establecer generalidades, aun cuando éstas partan de los intelectuales de su época. Lo mejor es acudir al núcleo mismo de la sociedad e identificar qué sí y qué no les identifica como mexicanos. Como hemos visto a lo largo del presente, el Estado mexicano, pasando por sus diversas fases y grupos oligárquicos al poder, ha buscado legitimar un proyecto más o menos integrador, en el que se enaltezcan y reconozcan los diversos atributos que nos dan identidad, dejando en la tinta los buenos deseos de olvidar prácticas religiosas, inclinaciones políticas, preferencias sexuales o pertenencia a diversos grupos. Para poder responder si efectivamente estos planes han tenido buenos frutos, es necesario e importante retroceder en el tiempo y quizás más aún adentrarnos en los grupos históricamente marginados para palpar su sentir y el cobijo que les han traído las instituciones gubernamentales y los programas integradores y políticas de Estado. Como un primer síntoma del fracaso, podemos recurrir a las diversas revueltas civiles del siglo XX. Tanto la Revolución Mexicana, la Guerra de los Cristeros, o las protestas estudiantiles de mediados del siglo, hasta terminar con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Estos últimos, por ser de los que puedo dar fe, dada su cercanía temporal, se pronunciaron contra la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, lo que abrió la puerta de la globalización en nuestro país y que, según los reclamos de las comunidades indígenas, provocaba un mayor abandono en los sectores públicos, así como una inexistente repartición agraria, misma que fue una de las bases de la Revolución Mexicana casi 100 años atrás. A la fecha, existen comunidades zapatistas autónomas plenamente reconocidas por el Estado mexicano, no sin antes haber atravesado diversas crisis como la matanza de Acteal, que dejó una honda herida en la memoria histórica de nuestro país. Uno de los debates principales en cuanto a reconocer y legitimar la autonomía y respeto a los grupos étnicos gira en torno a los derechos humanos o la protección infantil, puesto que existen prácticas anacrónicas que contradicen flagrantemente los derechos fundamentales consignados en la Carta Magna. Por otro lado, la incursión de grupos religiosos a la política, marcando una agenda tendiente a preservar un código moral que, si bien no necesariamente contradice el marco legal vigente, sí que limita y excluye los paradigmas que rigen a ciertos grupos y pretenden imponer o excluir según sea el caso.
Hay que recordar entonces que el nuestro es un Estado laico y que pese a nuestras propias ideas personalísimas debemos dialogar y llegar a un acuerdo con otros grupos sociales con quienes podamos tener diferencias y resonancias. El abandono en zonas de extrema pobreza es otro de los síntomas de una enfermedad más grande, que es la indiferencia de la clase política, pero también de nosotros como comunidad, y que en estos casos no existe política alguna que pueda retribuir el abandono histórico con muchos grupos marginados. Este es el resultado de querer homogeneizar a una población multiétnica, plagada de diversidades tanto ideológicas como económicas, sociales y políticas, es decir, la falta de democratización participativa y activa dentro de una sociedad plural. Inevitablemente trae como consecuencia la marginación de ciertos sectores, ya sea por políticas inviables, por prácticas contrarias a una civilización respetuosa y digna o por falta de acceso a los bienes y servicios fundamentales. Un ejemplo del éxito integrador se da en Bolivia, que se reconoce a sí mismo como un país multiétnico y pluricultural, que da participación activa y controlada a los diversos grupos indígenas, a fin de que sean ellos mismos partícipes de las decisiones que impactan directamente en su entorno y comunidad. En México, por el contrario, basta con ver los indicadores económicos, alfabetizadores y de productividad para ser testigos de la gran disparidad que hay en las diversas regiones de nuestro país. En los grupos étnicos y pueblos indígenas y su desplazamiento a diversas zonas derivado de la falta de oportunidades y progreso en sus comunidades, o más reciente, por el crimen organizado, trayendo con sí una pérdida de su identidad y su cultura. Mediante el Ministerio Educativo tenemos la oportunidad de corregir los males que aquejan a nuestro país, cerrar esa caja de Pandora, no de modo de excluirnos al problema, sino más bien atacando y diseñando las formas que le permitan al niño o niña que nazca en la costa, en la sierra o en la ciudad poder tener las mismas oportunidades. Actualmente soy parte del programa educativo Bastante Generoso, que es el Programa Nacional de Inglés, cuya finalidad es preparar a los niños y jóvenes para afrontar un mundo globalizado con una herramienta que les permite incursionar en el mercado laboral competitivo, adquiriendo las habilidades de un segundo idioma. Sin embargo, considero que se puede hacer más. El siglo pasado, nuestro sistema educativo tuvo que dar un giro al pasar de una educación rural y alfabetizadora a una preparación técnica. El nuevo milenio nos exige competencias digitales, tecnológicas, pero jamás debemos pasar por alto la formación cívica, ética y filosófica. El enaltecimiento de nuestras culturas, entendiendo y adaptándonos a la modernidad líquida que nos rodea, pero preservando un sentido propio y arraigado de un pueblo con pilares debidamente fundamentados, tal y como hasta ahora los países de la Unión Europea han logrado subsistir. En un conglomerado amplísimo de países, idiomas, costumbres y tradiciones distintivas, pero con unidades comunes que pese a sus diferentes nacionalidades les permiten coexistir e intercambiar culturalmente. Cierro este trabajo poniendo como ejemplo el programa Chimali, mismo que se llevaba a cabo en la escuela secundaria donde cursé este grado. Chimali es una palabra náhuatl que significa escudo, y el programa en sí consiste en la lectura de algún pasaje propio de la filosofía tolteca con la finalidad de proteger e integrar a los miembros de la comunidad. Tenemos una filosofía prehispánica que, como he venido mencionando, basa su ser en la comunidad, en el sentido de pertenencia y la hermandad e identificación con lo demás. Si volteamos a ver nuestras raíces, seguro que muchas respuestas se nos revelarán.